Buenas tardes, profesor, invitados especiales y compañeros. Soy la doctora Jaimaris Gutiérrez y en esta oportunidad voy a hablar de mi idea proyecto titulada Factores de riesgo psicosociales en los trabajadores de Corporación Drolanca. En el planteamiento del problema, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional indica que los factores de riesgo psicosociales tienen el potencial de afectar negativamente a la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, a su salud física, cognitiva, emocional y social. A nivel mundial, la OMS indica que aproximadamente el 15% de la población laboral adulta padece de alguna forma de trastorno mental y anualmente se estima una pérdida de 12.000 millones de jornadas laborales a causa de trastornos como la depresión y la ansiedad. La crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19 ha supuesto un reto adicional para la gestión de los riesgos psicosociales en los últimos años, debido a nuevas formas de trabajo que ocasionaron a su vez cambios globales, tecnológicos, socioeconómicos y políticos, que afectan el mundo del trabajo hoy en día. En Venezuela, los riesgos psicosociales constituyen una realidad que incide negativamente en la mayoría de los trabajadores, vinculada estrechamente con la crisis política, económica y social. En el estado Mérida, se ha constatado que los riesgos psicosociales representan un desafío significativo que afecta a la salud de los trabajadores, relacionados con elementos como la ubicación geográfica, la actividad turística, entre otros. Actualmente, Corporación Drolanca atraviesa por cambios organizativos y estructurales, debido a la economía que impacta a toda Venezuela. Dichos cambios han generado un alto porcentaje de riesgos psicosociales en sus trabajadores, por la falta de motivación, el aumento de las actividades, sobrecarga mental y otros factores. De esta manera se pretende responder a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosociales que afectan a los trabajadores de Corporación Drolanca? Teniendo como objetivo principal determinar los factores de riesgo psicosociales que afectan la salud mental y el desempeño de los trabajadores de Corporación Drolanca, tendremos unos objetivos específicos, que son identificar los factores de riesgo psicosociales en los trabajadores de Corporación Drolanca, aplicar el cuestionario psicosocial de Copenhague, interpretar los resultados obtenidos del cuestionario psicosocial y por último proponer estrategias de prevención e intervención para disminuir los factores de riesgo psicosociales. Para justificar esta investigación debo indicar que tiene una relevancia social ya que contribuye al bienestar de los trabajadores, especialmente en el sector farmacéutico, que es esencial para la sociedad y su economía. Además, es importante subrayar el potencial de la investigación para mejorar la salud mental y física de los empleados, reduciendo el estrés, la ansiedad y otros trastornos relacionados con el trabajo. Tiene beneficios organizacionales al sustentar las bases legales para identificar y mitigar los riesgos psicosociales, creando espacios de trabajo saludables que puedan llevar en aumento la productividad y la reducción del absentismo laboral. Y contribuye a nivel académico para aportar al conocimiento existente sobre los riesgos psicosociales en Venezuela, llenando posibles vacíos en la literatura actual. Enfocada en el objetivo general, esta investigación busca recopilar información y resultados que permitan delinear las estrategias a implementar. Por ello, Aguilar y Arrieta en 2022 elaboraron una investigación sobre factores de riesgo psicosociales presentes en el sector de construcción, aportándome un marco metodológico y práctico para evaluar y abordar los factores de riesgo psicosociales, el cual se puede adaptar para analizar la situación en Corporación Drolanca y desarrollar intervenciones específicas. Por otra parte, Dávila y Mónica Herrera en 2022 en su investigación tuvieron como objetivo principal determinar los factores de riesgo psicosociales en auxiliares de enfermería de un centro geriátrico en Quito. Los resultados de su estudio identificaron áreas de alto riesgo y riesgo medio, por lo que pueden proporcionarme una base para comparar y contrastar con mis hallazgos investigando si los trabajadores enfrentan riesgos similares.
Padilla, en 2018, elaboró una investigación titulada Evaluación de riesgos psicosociales laborales y extralaborales en el área productiva, de la empresa FlexiPlus. Al utilizar la misma metodología a ser implementada, se puede considerar las estrategias propuestas por la autora para mejorar el ambiente de trabajo. En aspectos teóricos, debemos decir que los factores de riesgo psicosociales son aquellos que afectan negativamente a la salud física, mental y social de los trabajadores. Estos riesgos pueden derivar de aspectos como la organización del trabajo, el ambiente físico, el clima laboral y otros. Cleese menciona en la primera reunión del Comité Mixto OIT-OMS de Medicina del Trabajo en 1950 que el clima psicosocial no solo depende de la estructura y de las condiciones de vida del grupo, sino de toda la gama de problemas demográficos, económicos y sociales. Asimismo, Filman en 2012 refiere que la dinámica psicosocial en el ambiente laboral venezolano no solo es un reflejo de la estructura organizativa y las condiciones de trabajo, sino también un amplio espectro de desafíos sociológicos, económicos y culturales que enfrentan los trabajadores. En mi capítulo 3, para el marco metodológico, la investigación que se realizará será de campo, porque la información se recogerá directamente de la realidad, es decir, de los trabajadores de la Corporación Drolanca en las áreas con mayor incidencia de riesgo psicosocial. Asimismo, se describirán las incidencias de los diferentes riesgos psicosociales en trabajadores de algunas áreas de trabajo, por lo cual será descriptiva, ya que según Hernández Sampieri se basa en la medición y el registro de los datos de forma sistemática, válida y confiable. Será transversal, ya que es un tipo de estudio observacional y descriptivo que se utiliza para determinar la prevalencia de una condición o variable en una población específica en un momento determinado. Por esto, se recolectarán los datos haciendo un corte en el tiempo. Y será cuantitativa porque se utilizarán métodos numéricos y estadísticos para analizar los datos y obtener resultados objetivos y generalizables. Muchas gracias por su atención.